que en esta unidad vamos a analizar lo que son los ciclos termodinámicos para estudiar los cambios energéticos en función de un fluido de trabajo. Idéntico como lo hicimos la unidad pasada, lo que fue refrigeración, pero ahora con un enfoque, a pesar de que la unidad se llama fundamento de ciclos de absorción, estos ciclos tienen un enfoque totalmente diferente al de absorber energía en forma de calor del ambiente alrededor, ¿no? De lo que es el evaporador. El ciclo de Carnot, ustedes saben que tiene un enfoque para generación de energía eléctrica a partir de una turbina. Ciclo Rankine igual. Y luego se analizan bombas de calor, que también es un tipo de principio, un ciclo termodinámico, pero el enfoque es calentar un área a partir de un medio que es el proceso inverso a un ciclo de refrigeración, ¿no? Y luego analizaríamos las reversibilidades y las irreversibilidades de un ciclo, para al final empezar a estudiar un poquito el diseño de los ciclos de absorción, algunos de sus parámetros, que ya lo vimos la unidad pasada, pero ahorita nos vamos a enfocar lo fuerte, pues en esta unidad serían ciclos de absorción. Lo fuerte de la unidad pasada pues fueron ciclos de compresión de vapor, ¿no? Y ahora vamos a estudiar los ciclos de absorción. Muy bien, entonces, si me preguntan, no sé por qué vemos ciclos de potencia aquí y luego esto, pero pues vamos a analizarlos, ¿no? Vamos a analizarlos muy brevemente y hacer algunos casos para que ustedes vean cómo también pues puede tener una aplicación, ¿no? Y poder modelar y simular plantas de generación de energía eléctrica. Ok, entonces vamos a ver una introducción breve a lo que son los ciclos termodinámicos. Y sabemos que un ciclo termodinámico consiste en una secuencia de procesos termodinámicos que involucran la transferencia de calor y de trabajo, ¿no? Ya los hemos analizado bastante con los ciclos de refrigeración. El ciclo de refrigeración es un ciclo termodinámico porque hace lo mismo, ¿no? Involucra transferencia de calor y trabajo. En un ciclo de refrigeración teníamos un compresor al que se le suministraba trabajo, y en un ciclo termodinámico para generación de energía eléctrica generalmente tenemos lo contrario, ¿no? Una turbina, que es el mismo efecto de un compresor pero al revés. La turbina, en vez de aumentar la presión del fluido, la disminuye porque hace una conversión energética, ¿no? Y transforma esa energía que trae el fluido a trabajo. Trabajo que se genera y se convierte a energía eléctrica, ¿no? Entonces, recordando pues que al ser ciclos, tenemos un estado inicial y al pasar por todos los procesos regresa a ese mismo estado inicial, estado termodinámico, ¿no? Entonces, para este tipo de procesos generalmente se utiliza vapor de agua como fluido de trabajo. Generalmente, no siempre. Y eso es bien clave. Yo creo que la aplicación general que logramos ver a nivel industrial, un 95% son de agua. Pero hay unos casos muy particulares de ciclos termodinámicos que no usan vapor de agua y no son a gran escala, no son pequeños. Generalmente con gases de combustión, con calderas residuales. Cuando yo tengo subproductos en mi proceso, algunos gases que salen a 500, 600 grados centígrados, entonces yo los puedo usar como fluido de trabajo, ¿no? Pero no más un tiempo. Entonces, yo les quiero poner aquí una pequeña, un pequeño diagrama de una planta de generación de energía eléctrica a partir de agua. Ese es lo que normalmente se tiene cuando nosotros quisiéramos hacer una super planta para abastecer una ciudad, ¿no? De energía eléctrica, pues lo que vas a hacer es un tipo de ciclo termodinámico en donde vas a aprovechar la energía del vapor para pasarla por una turbina. Entonces el vapor generado en un boiler, y el boiler lo que hace pues es quemar combustible para lograr generar vapor. Entonces hay una conversión, ¿no? En realidad todo lo que se produce de energía eléctrica funciona a partir de la energía que se genera del combustible. Entonces se calienta una masa de agua, esa masa de agua pasa a ser vapor, puede ser vapor saturado, vapor sobrecalentado, vamos a ver características un poquito más adelante, y la turbina genera un trabajo de flecha, ¿no? Y esto se mueve en un generador eléctrico y pues ya produce lo que es una diferencia de potencial. Sin embargo, cuando nosotros vemos el flujo de la masa de agua, pues pasa al perder un poco de la presión,
al salir de la turbina a un condensador. El condensador es un intercambiador de calor. Hay una corriente de vapor y hay una corriente de agua fría. Entonces esta agua fría viene pues de un cuerpo de agua grande. Por eso generalmente las diferentes plantas de producción de energía eléctrica están en agua, ¿no? Y paréntesis, ¿no? A mí me gusta mucho el estudio de las plantas nucleares. Una de las condiciones de una planta nuclear es de que debe de estar alrededor de un cuerpo de agua, ¿no? Por lo mismo, porque el calor que se genera puede llegar a niveles de emergencia, ¿no? Niveles altos y tienes que lograr usar todo el agua que está alrededor para poder bajar los niveles de temperatura, porque si no te explota esa cosa, ¿no? Pero en sí son muy seguros las plantas de energía nuclear. El punto es de que se usa el agua, se enfría el vapor que viene para acá, se condensa y el agua pues ya sale tibia, ¿no? Sale un poco más caliente de lo que entró, dependiendo, claro, pues del flujo de masa y va a torres de enfriamiento, ¿no? Las torres de enfriamiento son otro tipo de operación unitaria o, o de operación, pues, en donde se aprovecha mucho la carta psicométrica. Ustedes creo que no lo ven en su carrera, ¿no? Pero aquí lo que hace es de que viene agua y se esprea sobre unas diferentes canaletas, ¿no? De aluminio para hacer un proceso de transferencia de calor por conducción, por convección y también un transporte de masa, ¿no? Porque tiene un abanico gigante arriba que tiene un flujo de aire tremendo y entra flujo de aire por abajo, por arriba. Entonces en contracorriente el aire también logra eliminar un poquito lo que es la temperatura, ¿no? Entonces cuando llega acá, la verdad es de que el agua sale súper fría y ya vuelve a entrar a la bomba y nuevamente es el ciclo, ¿no? Entonces ese simplemente es el ciclo de refrigeración, pero acá teníamos el vapor condensado. El vapor condensado sale ya siendo líquido, puede ser líquido saturado, líquido subenfriado, pasa por una bomba en donde aumenta la presión nuevamente, la presión que se mantiene constante hasta la entrada a la turbina y entra al reboiler, ¿no? Se vuelve a calentar con el calor del reboiler, se evapora y se repite el ciclo. Entonces, el ciclo que nos interesa en realidad, pues es el ciclo A, ¿no? Esto de la combustión, ¿lo pudiéramos modelar en DWC? Claro que sí. Nos llevaría días, ¿no? Poder modelar toda una planta de generación de energía eléctrica, porque lo complicado sería modelar este. No hay tal operación en DWC, una torre de enfriamiento no hay. Entonces tendríamos que modelar diferentes tipos de tanto generadores como mixers, como procesos flash para entender todo el proceso de separación de humedad. Pero lo que nos interesa en sí es modelar los ciclos para generación de energía eléctrica. Y de ahí pues basarnos de los principios que se utilizan en los ciclos termodinámicos para irnos a ciclos de absorción, que si me preguntan, pues sí tienen la misma base, ¿verdad? Pero pues no sé por qué su temario lo ve así. Entonces, vamos a estudiar el ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot es el ciclo teórico más eficiente que opera bajo dos temperaturas. Este ciclo teórico no opera a presiones constantes, como lo hemos analizado, por ejemplo, en todos los ciclos de refrigeración que estudiamos, como eran un poquito más reales, a pesar de que algunos fueron ideales, manejaba dos presiones, ¿no? En vez de manejar dos presiones, maneja dos temperaturas. Y es un poquito más complicado mantener una temperatura constante que una presión constante. Es no un poquito, no un montón más complicado a nivel industrial. Por eso siempre se opta por mejor mantener una presión constante. Relativamente constante, ¿no? Porque la temperatura te varía por cualquier cosa. Entonces, este ciclo teórico se puede adaptar como ciclo ideal de vapor para la producción de energía, que serían cuatro procesos, ¿no? Como lo hemos estado analizando. Es el calentamiento isotérmico reversible. Fíjense, isotérmico, o sea, manteniendo temperatura constante, ¿no? Y luego una expansión isentrópica en una turbina. El calentamiento, pues, es en un reboiler. La expansión es en una turbina. La condensación isotérmica. Nuevamente, analizamos temperatura y presión constante
lo cual en la realidad es totalmente difícil llevar a cabo, ¿no? Es muy complicado. Pero la condensación teórica, pues, involucraría únicamente el cambio de fase, sin cambiar temperatura y presión. Y después una compresión isentrópica, ¿no? Y luego otra vez, ¡fum! Nos vamos para acá. La compresión, pues, es una bomba, porque tenemos líquido, ¿no? Recuerden, si queremos aumentar la presión de un fluido, va a depender de la fase en la que esté el fluido. Si queremos aumentar la presión de un líquido, usamos unas bombas hidroneumáticas, ¿no? Si queremos aumentar la presión de un gas o de un vapor, vamos a usar compresores. No podemos usar el contrario para la fase equivocada. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente el DWSIM a veces nos da error por ese aspecto. Porque metemos una mezcla de vapor rico en humedad y lo metes al compresor, ¿no? Entonces ahí truena el compresor y no te va a converger. O viceversa, ¿no? Metes una mezcla de vapor con agua a una bomba y también vas a tener problemas. Lo que te dé en números va a ser totalmente mentira, ¿no? Recuerden, los simuladores mm, son muy hábiles, pero no son muy listos. No tienen la capacidad de análisis que pues ustedes tienen con criterio termodinámico para analizar y decir, esto no tiene sentido, ¿no? Así que ese es el criterio que se genera a la hora de horas y horas de estudio de un simulador, ¿no? Entonces, son estos cuatro procesos los que se estarían describiendo a la hora de analizar un ciclo de Carnot ideal, teórico, ¿no? Sin embargo, pues tiene algunas desventajas, ¿no? Porque el ciclo de Carnot no es un modelo adaptable a plantas de generación eléctrica debido a las limitaciones asociadas, ¿no? Entonces vamos a estudiar tres limitaciones que están asociadas para este proceso, de las cuales la primera nos dice que al limitar la transferencia de calor en un sistema de dos fases se pone un obstáculo en la temperatura máxima del ciclo para utilizarse, porque vamos a llegar tarde o temprano al punto triple del agua y ahí vamos a tener un problema. Entonces, si se están cambiando la presión y si está cambiando la composición, nosotros vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a aprovechar una temperatura óptima, ¿no? Entonces, este es un proceso que sería mejor o más conveniente utilizar un proceso isobárico que un proceso isotérmico. El siguiente sería la expansión isentrópica, que nos habla específicamente de la operación del dispositivo, ¿no? Que la turbina no puede operar con un contenido de humedad alto por la posible cavitación dentro del transporte de vapor. Y esto genera erosión y desgaste en las aspas. Entonces nosotros tenemos una turbina y si nosotros estamos metiendo vapor húmedo, esto va a provocar que tarde o temprano las aspas empiecen a chocar con esas moléculas de agua que están más pegadas, por lo tanto tienen más fuerza, más peso, y logren hacer una erosión y desgaste a las aspas de las turbinas, ¿no? Esto se puede evitar bien fácil, ¿no? Simplemente metes vapor sobrecalentado y listo. El problema es de que el ciclo de Carnot no te involucra vapor sobrecalentado, te involucra vapor saturado. Y después la tercera limitación, perdón, es que no es conveniente diseñar un compresor que opere bajo dos fases el fluido de trabajo. Y es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? No podemos tener un compresor que maneje una mezcla tanto de agua como de vapor, porque va a tronar el compresor. O si funciona, va a tener un consumo energético muy alto. Entonces esto también se puede llevar a cabo y brincar, ¿no? Al sustituir un par de parámetros en el ciclo de Carnot. Si lo sustituimos, pues sería más fácil sobrellevar el proceso. Pero para eso, a esas sustituciones nosotros le conocemos como otro ciclo, como el ciclo Rankine. Entonces, esas limitaciones, si nosotros las cambiamos, obtenemos algo que conocemos como el ciclo termodinámico de Rankine. Entonces, si nosotros metemos estas dos condiciones, que sería tener vapor sobrecalentado a la salida del reboiler, el reboiler pues es el boiler, ¿no?
Mm, No sé por qué en ingeniería le decimos reboiler, pero toda la literatura maneja el concepto de reboiler. Es lo mismo, no calientas agua. Entonces, si nosotros metemos a la salida vapor sobrecalentado, evitamos la cavitación en la turbina, evitamos el desgaste y provocamos una mejor eficiencia. Claro, a un costo, ¿no? A un costo. El costo pues sería que necesito suministrar más energía eh, por medio de combustibles o por medio de otro tipo de energías en su enfoque renovables, ¿no? Vamos a estudiar algunos casos de cómo podemos hacer este tipo de procesos con energías renovables. Y la segunda condición es que si nosotros condensamos completamente el vapor en el condensador, o sea, lo dejamos en punto de burbuja, pues evitaríamos que entre una mezcla al compresor, ¿no? Y aparte, dejamos de usar compresor y usamos una bomba. La bomba es más barata de operar, el compresor es más caro. Es una simple bomba para aumento de presión de un líquido. Es mucho más barato que un compresor de aumento de presión de un vapor o de un gas. Entonces, si usamos en punto de burbuja, pues podemos ganar esa ventaja, ¿no? Sin embargo, el hecho de condensar completamente el vapor involucra que nosotros necesitamos dimensionar el condensador un poquito más grande porque hay que remover más calor del vapor. Ya no vamos a tener una mezcla, ¿no? Ya lo queremos todo como líquido saturado. O subenfriado, depende de las condiciones. Entonces también hay que dimensionar cómo vas a enfriar esa parte, ¿no? Entonces este ciclo modificado nosotros le conocemos como ciclo Rankine, donde los procesos isotérmicos son reemplazados por procesos isobáricos. Entonces aquí ya volvemos a manejar, como lo vimos en ciclos de refrigeración, es paréntesis de la clase, ¿no? Es lo que no entiendo, ¿no? Esto se debería de ver primero que los ciclos de refrigeración, pero está bien, cierro paréntesis. Eh, dos presiones, ¿no? Veamos dos presiones y a partir de eso es como nosotros podemos asimilar un proceso un poquito más real. Entonces vamos a analizar el ciclo de Rankine ideal. Este sería el diagrama del ciclo de Rankine, así como nosotros, si se fijan, la diferencia pues de los ciclos de refrigeración es simplemente aquí el que adquiere calor del medio, la adquiere con diferente objetivo y le vamos a llamar diferente. En ciclos de refrigeración le decíamos evaporador y aquí le vamos a decir boiler. Y el calor que entra no es el calor que se absorbe para enfriar un ambiente, ¿no? El calor que entra es el calor que se genera por medio de la combustión de, de un combustible fósil con un combustible renovable, ¿no? Como, no sé, bioetanol, biodiesel, o el calor que entra a partir de un colector solar. En su caso, que es la aplicación que más vamos a ver en esta parte del curso, que sería que si nosotros tenemos un colector solar y puedo usar agua caliente en un intercambiador de calor en el reboiler, yo puedo calentar y evaporar agua para llevar vapor a la turbina, ¿no? Entonces me evito el costo de yo utilizar un proceso de calentamiento y aparte pues no hago emisiones, lo cual es totalmente productivo, ¿no? Evidentemente pues nunca va a ser la misma eficiencia, ¿no? Que usar un carbón, gas natural, etcétera, ¿no? Pero bueno, el vapor que sale del boiler entra a la turbina. Ustedes saben, el vapor lo que hace es mover unas aspas. Se hace trabajo de flecha. Este sea un generador, ¿no? No me interesa mucho. Pero pues el trabajo de flecha sí es medible. Después sale de la turbina el vapor con un poquito menos de presión de la que se manejaba en el boiler. Se condensa, sale calor. Este se tiene que enfriar este calor. Se le remueve calor y sale como líquido saturado y entra a una bomba, ¿no? La bomba logra levantar la presión otra vez y se repite el ciclo. Entonces, el ciclo de Rankine ideal nos habla de una compresión isentrópica en una bomba de habla, que sería esta parte, del 1 al 2. Vamos a hablar de que no hay un aumento de la entropía significativo, por eso es ideal. Después tenemos un calentamiento a presión constante en un reboiler. Se mantiene la presión de la bomba. Es ideal porque no considera
las caídas de presiones, ¿verdad? Luego tenemos una expansión isentrópica en una turbina. Y en esa parte es de 3 a 4. Al ser una expansión hay una caída de presión. Es donde se genera el trabajo de flecha. Básicamente hay una conversión de energía, ¿no? La energía que trae el fluido se convierte en energía cinética, se convierte en el trabajo de flecha, ¿no? Y acá 4.1 nos indicaría que es la remoción de calor a presión constante de un condensador, ¿no? Hay varios casos que no considera lo que es el ciclo Rankine ideal. Estos enfoques que no se consideran aquí se tienen que ver como irreversibilidades, ¿no? Y esas irreversibilidades nosotros al considerarlas en un ciclo de vapor le llamamos como ciclos actuales, ¿no? O ciclos reales, lo que sí se puede presentar a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, un ciclo de vapor real difiere totalmente en un ciclo de Rankine como resultado de las irreversibilidades, como les dije hace un momento. Las dos fuentes principales de las irreversibilidades son la primera, la fricción del fluido en los fenómenos de transferencia de momentum. Esto es básicamente cómo chocan las moléculas, cómo hay viscosidad, cómo hay fuerzas que se oponen al flujo, cómo hay fricción entre los líquidos con las tuberías, etcétera, 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 ¿no? Todos los fenómenos reológicos que se involucran en el transporte de un fluido de un punto a otro indican que hay pérdidas de energía por la transferencia de momentum, ¿no? Vibraciones, etcétera, ¿no? Todo eso es pérdida de energía. Y número B, pero la B, sería las pérdidas de calor a los alrededores. Independientemente que esté aislada la tubería, que no tenga contacto, que sea a la misma temperatura, etcétera, hay flujos de calor que se consideran como pérdidas. Entonces, si suponemos, ¿no?, que, por ejemplo, la salida de la turbina es vapor a 200 grados, pasa al condensador, debería entrar al condensador a 200 grados y puede que ahí haya una pérdida, ¿no? Esa pérdida es buena porque me disminuye la cantidad de calor que debo remover en el condensador. Pero, ¿qué tal si yo tengo una pérdida de vapor, por ejemplo, en la entrada de la turbina, pero perdón, energía en la entrada de la turbina, y yo empiezo a perder presión ahí, o perder temperatura en la entrada de la turbina? Debería entrar a 500 grados el vapor sobrecalentado y está entrando a 480. Entonces ahí al disminuir la temperatura, disminuye un poco la presión y también disminuye la velocidad del vapor. Por lo tanto, la conversión de energía no va a ser la misma como fuera un ideal en donde debería de llegar a 500 después de salir del reboiler, ¿no? Entonces son esas cuestiones las que logran mover la gráfica. Como vemos irreversibilidades en la bomba, pues hay un ligero cambio, ¿no? El ángulo cambia. La caída de presión en el boiler, siempre hay caída de presión en todas partes. La irreversibilidad en la turbina, la caída de presión en el condensador, etcétera. Aunque nosotros en el ciclo ideal no lo consideramos, pues aquí sí. En el ciclo actual se puede considerar, ¿no? Entonces, como nos dice esta parte verde, la fricción molecular entre las paredes de los equipos provoca caídas de presión. Esas moléculas que chocan y rebotan y pegan a otra y logran que obstruir el paso normal o regular del flujo, pues se le conoce como fricción, ¿no? Entonces se puede presentar en tuberías, en cualquier parte donde se transporte el fluido, ¿no? Entonces también otro aspecto es que si el agua debe de bombearse a presiones altas, esto provoca que se requiera suministrar grandes cantidades de trabajo a la bomba y también pues nosotros tener movimientos un poquito vibracionales, ¿no? Entonces nosotros como tenemos irreversibilidades, se necesita suministrar más calor en el reboiler para mantener la temperatura que yo quiero y esto provoca una disminución de la eficiencia térmica. Entonces como pueden ver, al igual que los ciclos de refrigeración, nosotros tenemos retos, ¿no? En los ciclos termodinámicos. Y estos retos pues se pueden vencer usando otro tipo de estrategias.
Ahora vamos a analizar lo que son los ciclos de ranking ideal. Vamos a utilizar DWSIM para hacer un par de simulaciones sencillas. Y ya saben que después de las simulaciones sencillas nos vamos a ir un poquito más a lo grande, ¿no? Entonces el primer ejercicio está relativamente sencillo. Tenemos una central termoeléctrica, déjenme abro DWSIM. Entonces tenemos una central termoeléctrica que opera bajo un sistema ranking ideal. Este tiene la capacidad de producir 45 megawatts. 45 megawatts es una cantidad considerable de energía, ¿verdad? Bajo, bajo únicamente vapor, ¿no? Porque ahí luego dice que se suministra vapor a una tasa de 200 kilogramos por segundo a 7 megapascales y 500 grados centígrados. Y se enfría en el condensador, ¿no? Entonces nos pide que calculemos la cantidad de energía que se debe suministrar en el reboiler para poder tener una generación de energía con estas características. Vamos a abrir WSIM y desde ahorita les digo, pues el único componente que tenemos es agua. Así que no se preocupen por poner R134A. Nada más tenemos agua, ¿no? Voy a ponerlo. Ok. Entonces agua, Penn Robinson. Y aquí normalmente cuando usábamos ciclos de refrigeración siempre lo que poníamos eran el compresor y la válvula, ¿no? Pero ahora vamos a poner lo que es la turbina y la bomba. Como intercambiadores vamos a tener lo mismo, ¿no? Un condensador y un reboiler. Entonces vamos a cambiarles los nombres porque ahora el heater no va a ser el evaporador, ahora va a ser reboiler. Este que dice es el expansor, pero pues va a ser en realidad turbina. Este seguirá siendo nuestro condensador. Y esta seguirá siendo nuestra bomba. Bien, entonces, generalmente lo que... Acá ve como que no agrega ningún componente. A ver. A veces, pues nunca me había pasado, ¿no? Pero saben que a DWSIM se le piratea. Se le estoy agregando agua. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, salida y la turbina siempre lleva una corriente de energía. Esta corriente de energía lo que nos va a marcar es... ¿De dónde salió esto? La generación de energía en este ciclo termodinámico, ¿ok? Entonces vamos a rotar esta, ya saben cómo soy, que me gusta acomodar todo. El condensador lo vamos a rotar también. Aquí este tiene de entrada esa y sale aquí. El condensador también, como lo hemos visto, tiene una corriente de energía y en realidad todas las operaciones en esta parte tienen corrientes de energía. Ahí está. Entonces aquí va a ser la 4, la salida, y esta pues se va al reciclo, ¿no? Entonces, este es un ciclo ideal. Vamos a hacer muchas consideraciones porque pues es ideal.
acuerdo? Ok. Entonces, lo primero es de que generalmente yo puedo tomar dos corrientes como la que yo voy a suministrar la información. Recuerden, nada más una corriente se le suministra la información. Va a ser o la corriente antes de la turbina o la corriente antes de la bomba. Pero generalmente usamos la corriente antes de la turbina, ¿no? Entonces ahora sí le voy a meter los valores. Dice que entra vapor a 200 kilogramos por segundo. Los grados de libertad que nos dan son, acuérdense, siempre son dos. Siempre necesitamos dos en una corriente. La composición es por default, ¿no? Esa no cuenta. Pero siempre necesitamos o la fracción de vapor, la presión o la temperatura. Una de esas tres, necesitamos dos. Pues en este caso nos dan la presión, 7 megapascales y nos dan 500 centígrados. Para estas condiciones vemos que es vapor probablemente sobrecalentado porque es fracción de vapor 1. Entonces en la turbina vamos a poner salida de la presión. Entonces la presión de salida sería... Ah, caray, no la escribí, ¿verdad? No, no la escribí. Déjame checo cuál es la presión de salida. Creo que eran... No me acuerdo. Déjame checo rápido cuál era la presión de salida. A ver, ¿dónde está ese documento? Ok, permítame. Ah, no, no, no hay presión de salida, chicos. El texto nos dice que se generan 45 megawatts, ¿no? Ese es el grado de libertad. Entonces lo que yo voy a hacer es de que aquí, en vez de la presión de salida, pues no la tengo, ¿no? Pero puedo poner energía generada o power. Y aquí voy a poner 45 megawatts o 4500 kilowatts. ¿Ok? Entonces ya me da la presión de salida que debe de estar. Fíjense cómo cambia la temperatura y la presión, ¿no? En este caso, vemos que son 500 centígrados, 7 megapascales, y a la salida van a tener 370 centígrados y 2.55 megapascales. Entonces, como es un ciclo ideal, vamos a considerar que todo se condensa. Entonces van a ponerle fracción de vapor de salida, 0. Y vamos a tener entonces que se deben de remover 44.000 kilowatts. Un montón, ¿no?, de energía para poder cambiar de fase esto. Entonces acá tendríamos que tener un fluido bajo esas mismas condiciones de temperatura y presión. Bueno, no, nada más de presión, ¿no? Porque no es isotérmica. Si baja como 130 grados. ¿Cuánto baja? No más, como 140. 145, algo así. Entonces ya vamos a poner la bomba. Y la bomba, el incremento, la presión de salida sería exactamente los 7 megapascales que entran a la turbina. Y va a ser toda esta parte de presión constante, ¿no? Ahora aquí, si seguimos la masa en la corriente que está antes del reboiler, tenemos 7 megapascales, tenemos una temperatura y yo necesito que el vapor que se genere en el reboiler tenga la calidad de la alimentación, porque yo aquí voy a poner el ciclo. Entonces, lo único que tengo que hacer es de que la temperatura de salida sea 500 grados, ¿no? Porque acá tengo 507 pascales, 7 megapascales, perdón. Y acá tengo 226, 7 megapascales. También el mismo flujo de masa, pero tengo líquido, no es líquido saturado, no es líquido enfriado. O puede que sea líquido saturado. Entonces vamos a poner temperatura de salida. Y vamos a poner 500. Entonces tenemos 1.
y son las mismas condiciones que la turbina de entrada, ¿no? Entonces ahí ya podríamos cerrar el ciclo, vamos a ver cuánta energía se necesita para poder calentar. Y se necesitan 485.702 kilowatts. Otro dato que siempre tiene que usar a la hora de dimensionar. Esta nunca va a ser menor que esta. Porque esta es la energía que yo estoy metiendo para poder generar energía. Entonces, bajo todos los procesos de conversión energética que tenemos, obviamente nunca va a ser mayor la energía que yo obtengo a la energía que yo suministro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues genero, si hacen el análisis y pues hagan el porcentaje de conversión, pues es muy bajo, ¿no? Es menos del 10% bajo estas condiciones. Ustedes podrían moverle, quitarle, ponerle un montón de cosas para poder aumentar un poquito más la eficiencia. En otras palabras, disminuir esta corriente de energía para requerir menos energía para poder llegar a estas mismas condiciones. Pero bajo los datos de exactamente de este ciclo de refrigeración, perdón, de ciclo de refrigeración, ciclo de poder, pues ya acabamos. Entonces ponemos el reciclo, ponemos la corriente número 5 y la alimentación. Corremos y ya quedó, ¿no? Pues así se simularía un ciclo ranking sencillo, ¿no? Un ciclo ranking ideal. Vamos a ver cuánta energía se requiere en la bomba. Como pueden ver, 1419 kilowatts de energía se requieren en la bomba. Por lo tanto, no es mucho. Por otro lado, en el condensador, sí se requirió remover bastante energía. Aquí el truco es de dónde vamos a sacar 485.000 kilowatts. Es un montón de energía. Es un montón. Para poder producir 45 megawatts, pues está cañón, ¿no? Entonces es cuando intervienen diferentes procesos de optimización para poder disminuir este número y también otro tipo de forma o combustible para generar esta cantidad de energía, ¿no? Si nosotros pudiéramos colectar toda la energía proveniente del sol en forma de radiación y calentar una masa de agua y de esa de agua removerle esto, pues podríamos entonces generar cerca de 45 megawatts. Y es la aplicación de los ciclos de potencia, ¿no? En función de los ciclos, perdón, de las energías renovables. Y creo que lo están viendo en otro curso, ¿no? O ya lo analizaron en otro curso, así que no me voy a adentrar mucho en cuestiones de producción energética, porque yo tengo la noción de que ustedes pues ya lo estudiaron, ¿no? Desmiéntanme si ya lo estudiaron o no lo estudiaron. Pero en fin. Entonces, ¿tienen alguna duda con este? Yo creo que después de picarle tanto al DWC en el examen ya están bien trineados, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Hecho. Entonces vamos al siguiente. Vamos a subir un poquito la dificultad. Vamos a analizar ahora un caso con un colector solar. Entonces, vamos a considerar ahora una central termoeléctrica que opera bajo un colector solar en un sistema de ranking ideal. Es lo mismo, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar con un enfoque de un colector solar. La energía que se suministra en el reboiler se obtiene al pasar agua calentada por energía solar en un intercambiador de calor, junto con el refrigerante. En este caso, dice refrigerante porque el fluido de trabajo es el refrigerante 134A, con una razón de 3 kilogramos por segundo. Aquí cambia el fluido de trabajo porque nosotros necesitamos tener vapor a temperaturas y presiones más bajas. Y la única forma es cambiando el fluido de trabajo. Porque, pues ustedes saben, ¿no? El agua pues, se evapora hasta 100. Si se mueve la presión un poquillo, si le subes, si le bajas, pues cambia un poquito el punto de ebullición y el estado de agregación en donde está. Pero si lo cambiamos por este tipo de compuestos, que es un
clorofluorocarbonados, pues nosotros podemos manipular un poquito y aprovechar la energía latente del fluido, que sería el calor latente de vaporización, para obtener ese plus, ¿no? Y aprovechar esa energía. Entonces, el fluido de trabajo, pues en este caso va a ser el refrigerante 134A, entra a una turbina a 1.4 megapascales y sale a 0.7 megapascales. Vamos a realizar la simulación de la planta y obtener la energía que se puede generar bajo estas condiciones. Y luego viene otro inciso, donde tenemos que volver a simular la planta, considerando que el reboiler es el intercambiador de calor, en donde se calienta el fluido de trabajo mediante el agua del colector de soldar a 60 grados centígrados. Entonces el primero sería un simple reboiler, así como lo acabamos de hacer. Y el segundo, entonces, vamos a considerar que el reboiler es un intercambiador de calor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a cerrar DWSim y abrir uno nuevo. Permítame un poquito. Ok, entonces tenemos R134A. Y tenemos agua. Vamos a usar Penn Robinson y ciclo de refrigeración. Vamos a iniciar con los datos. En la alimentación nos dice que es puro 134A. Ok, tenemos 134A. El 134A entra a una razón de 3 kilogramos por segundo. Entra a 1.4. No nos dice temperatura, ¿no? Entonces, fluido de trabajo es el refrigerante con una razón de entra la turbina con tal. Entonces vamos a considerar que esa temperatura, perdón, la presión y fracción de vapor va a estar como fracción, perdón, como fracción de vapor de 1 y 1.4 megapascales. Entonces en la turbina, la presión de salida, ustedes van a escoger el grado de libertad o el parámetro o el tipo de cálculo, sería outlet pressure, y van a escoger la presión de salida del que nos marca el texto, ¿no? Y puse mi cara ahí, todo el micrófono en la cara, ¿no? Es 0.7 megapascales. Está. Entonces, ya ponemos 0.7 megapascales y tenemos, sí, sale una temperatura considerable, entra a 56, sale a 32, pero son presiones bajas, ¿no? Son presiones bajas, seguimos teniendo vapor y aparte es refrigerante, no es agua, ¿no? Vamos a que checar que si sea refrigerante, si es refrigerante. Entonces vamos por acá. Aquí lo que vamos a hacer es que todo se condense. Y aquí es bien delicado, ¿no? En el compresor, perdón, en los ciclos de refrigeración, cuando ustedes tenían válvula acá abajo, ¿se acuerdan que siempre poníamos la válvula aquí, la válvula de expansión? La válvula podía simular el proceso aunque fuera una fracción de vapor diferente a cero, ¿no? O sea, que no fuera líquido, perdón, que no fuera vapor, diferente a uno. No, no, entraba como líquido saturado, sí es cierto. Que no fuera, que fuera diferente a cero. Pero la bomba no. La bomba, si está poquita cambiada aquí, no les va a querer correr. Entonces tienen que ser muy delicados de cómo modelan ustedes el condensador. Entonces ahora sí, llega la bomba y ponemos la presión de salida, que sería 1.4. No, todavía no vamos a entrar a las eficiencias de compresión, ni a las eficiencias, lo que es compresión isentrópica, que sería en este caso cómo cambia a partir de la eficiencia, ¿no? Y tampoco en la turbina. Un poquito más adelante
Ya vamos a meter eficiencias. Entonces ya sale aquí, sale con la presión de la entrada, pero, pero tenemos líquido, su enfriado, saturado, no sé, 28 grados 1.4. Entonces vamos a ver cuánto calor necesito suministrar del colector solar. Recuerden, el enfoque de este ejercicio es de que yo tengo un, un colector solar que logra irradiar, ¿no? Una masa de agua, se calienta esta masa de agua y esa masa de agua pues, es lo que yo utilizo para poder calentar el refrigerante y pasar vapor por una turbina, ¿no? Entonces, hay dos formas de modelarlo. Una es usando la temperatura de la salida, digo, de la entrada, que nos dice que es 56. Y la otra es poniendo a ver qué nos da si queremos todo vapor. Si queremos todo vapor, nos da el valor de temperatura de la salida, digo, de la entrada. Entonces ya tenemos la misma, ¿no? Y prácticamente ya acabamos. Esta corriente tiene la misma temperatura, la misma presión y esta corriente también tiene la misma temperatura, la misma presión, el mismo flujo de masa, la misma fricción de vapor. Entonces yo ya puedo terminar el reciclo poniendo un recycle, ¿no? Que sería la entrada, la meseta reserva 5, la otra feed, resolvemos y ya está. Entonces acá me dice que yo necesito 580 kilowatts que se deben de adquirir por calentamiento de energía solar. Y por acá dice que yo tengo una capacidad de producción de energía de 32 kilowatts. Pues no está tan mal, ¿no? Digo yo, para hacer básicamente en función de la energía solar que reside sobre un cuerpo de masa, no se va a hacer tan mal. El problema es, vamos a ver cuánto flujo se necesita, ¿no? Que es el inciso B. Simule nuevamente la central termoeléctrica considerando que el boiler es un intercambiador de calor donde se calienta el fluido de trabajo mediante agua del colector solar a 60 grados centígrados. Entonces vamos a ver cuál es el flujo de agua que debe salir del colector solar para que la temperatura de salida no supere los 50 centígrados. Entonces, para este caso, chicos, lo que yo les sugiero es, antes de moverla al ciclo como ya quedó, es que ustedes mm, lo guarden como consejo, ¿no? Lo guarden y ya que lo guardan, ya le empiezan a mover. Entonces, lo primero que van a hacer si quieren hacer un cambio de la naturaleza del ciclo es borrar el reciclo, obviamente, y luego borramos este. Ya no lo ocupamos. Y este tampoco. Y esta pues ya la voy a desocupar, ¿no? Nomás para no generar más corrientes. Y voy a poner ahora un intercambiador de calor. Entonces el intercambiador de calor lo roto 270 grados. La corriente de entrada es la 4. No, esta de salida es la 5 que ya tengo arriba. Muy bien, entonces estas le voy a poner W solar de water. Entonces dice que entra agua a 60 grados. Vamos a cambiar aquí, este es 0, este es 1. Muy bien. Y entra agua a 60 grados. La presión no me interesa mucho, tampoco lo demás. Lo que me interesa es el flujo de masa. Porque va a ser un proceso a presión constante, ¿no? Entonces, si se fijan, como metimos aquí otra operación unitaria, otro tipo de modelo, nosotros tenemos que simular muy bien el intercambiador de calor. Entonces yo tengo que ponerle como tipo de cálculo
calcular la temperatura del fluido caliente. Ah, no, era la fracción de vapor de la primera corriente, ¿no? Entonces dijimos que si todo era vapor de la primera corriente, ahí estaba, ¿no? Entonces ya podemos hacer el reciclo para este sistema de generación de energía. Entonces sería el 5 y se conecta con feed, ¿no? Resolvemos y listo. Pero ahora tenemos que optimizar porque si se fijan, yo tengo aquí 140 kilowatts y eso es una total mentira, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el flujo de masa acá. Porque yo quiero la condición de, miren, fíjense aquí, tengo 0 grados, ¿no? Agua a 0 grados, o sea que es hielo o qué. ¿Cómo va a salir hielo, no? Entonces, vamos a moverle, ¿no? Por eso les digo que los simuladores no tienen el criterio que ustedes tienen como ingenieros, pues ya van a egresar, ¿no? Entonces ya básicamente les puedo decir, colegas. Entonces, vamos a hacer un análisis de sensibilidad para evitarnos todo el meollo, ¿no? Donde la variable independiente pues sería el flujo de masa de W solar. Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, se me olvidó. Flujo de masa. Entonces acá vamos a poner W solar, flujo de masa y de 1 a 10, 5 puntos. La variable dependiente sería la temperatura de, ¿qué corriente es? 0,7. Imagino que después del examen ya están súper trineados ustedes en esto, ¿eh? Ya son todos unos ávidos. Ah, me choca que se pongan estas cosas aquí. Porque no veo. Estos bugs de DWSim que no se arreglan. Mm. También lo ven ustedes, ¿verdad? Lo que está aquí. No puedo ver los resultados gracias a que me estás estorbando. A ver, quítate. Quítate. Ya se quitó. Pues nomás se movió, ¿no? Pero no está. Entonces dijimos que debe ser, de acuerdo al texto, dice que determina el flujo de agua que debe salir del colector solar para que la temperatura de salida no supere los 50 grados centígrados. Entonces debemos de hacer la optimización pero en función de los 50 grados. Vamos a poner un poquito más, 15 quizás y 10 puntos. Ok, aquí está. Si lo vemos en la gráfica, vamos a ver cuando quieras. Vamos a ver que como en el 13, colinda, ¿no? 13 sería aquí, más o menos. Entonces, 13.444 entre 13 y 14. Ah, caray. Puse 13 dos veces. Pues sí, va. Entonces va a ser menor a 13, ¿no? Entre 12 y 13. Ahí está, ¿no? 12.7. Ajá, 12.7778. Vamos a ver. 12.7778. Ahí está. Entonces aquí debe de ser una temperatura de que no supere los 50 grados. Entonces nada más hay una remoción de 10 grados y si se fijan, ya se asemeja un poquito más al valor que teníamos antes en el intercambiador de calor, que es 592 kilowatts.
Teníamos 580, ¿no? Ahora tenemos 592. Podríamos optimizarlo para sacar el valor real, pero recuerden que el intercambiador de calor en realidad tiene un concepto que se le conoce como eficiencia térmica. Entonces, el valor real de, del intercambio de calor es el valor que marca ahí. 592, voy a sacar mi calculadora. 592.015 por punto 981111. Y exactamente tengo el número aquí en mi calculadora que es 580, ¿no? Entonces, es ese mismo valor. ¿Por qué cambia un poquito? Porque esta es la capacidad máxima de intercambio de calor, de acuerdo a los parámetros que le estamos dando al intercambiador y sin dimensionarlo, porque no está dimensionado, o sea, no sé cuánta distancia tienen los tubos, no sé cuántas placas, cuántas carcasas, nada, no sé nada del intercambiador, no sé ningún parámetro interno de él, pues. Pero lo que sí sé, pues es de que puede transferir hasta 592 kilowatts, de los cuales si ustedes multiplican el maximum heat exchange por la thermal efficiency, nos da pues 580 kilowatts. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos. Lo que sería a continuación es cómo modelar pues el thermal pool, ¿no? El solar pool, que sería esta mendiga tabla que está aquí, ¿qué onda? Que sería básicamente si nosotros ponemos esto se regresaría a, al colector solar, ¿no? Donde va a haber, hay un cuerpo de agua que se está calentando por medio de reflectores que están irradiando, ¿no? Exactamente el cuerpo de agua. Y pues funcionaría mientras haya temperatura en esa agua, mientras haya radiación. Claro, hay una conversión energética, ustedes ya conocen toda esa materia, ¿no? Ya llevaron a la materia de solar. Pero, pues sí, sería interesante modelar esa parte. El modelado como tal, pues simplemente indicaría que hay una mezcla. Lo pueden modelar de varias formas, ¿no? Yo me imaginaría que como son flujos, como este es un sistema dinámico en estado estable, tiene que meter un flujo y hacer dos corrientes, un mix, y luego el calentamiento. Poner un heater que modele básicamente cuánta energía en forma de calor se está suministrando al thermal pool, al solar pool, perdón, y pues sería en kilowatts hora, ¿no? Entonces ya, o kilojoules sobre segundo, pues kilowatts básicamente. Y ya pues sería las condiciones de esta corriente, ¿no? Que sería lo que estaría entrando para acá. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Aquí se conservó la producción de energía de la turbina. Serían 32.77 kilowatts. Ok, pues nos quedan 7 minutos de clase. No sé si quieren hacer algo del examen o vemos un tercer ejercicio. Si no me propone nada, yo veo un tercer ejercicio que no lo vamos a terminar, la verdad. Lo vamos a dejar a medias. Pero pues, como no me propone nada, vamos a... A ver, Germán, levantó la mano. Dígame. Ajá. Sí. Ajá. Mm, ese es el condensador, ¿no? Pero el enfriamiento ocurre en el evaporador, ¿no cree? Sí, ahí chequela, ¿no? De hecho, si checa DWSIM en el evaporador, le va a marcar, así como lo puse yo en el ejercicio,
así, Maximum Heat Exchange, que es el máximo calor intercambiado. Y si usted me reporta esa sección, yo sobreentiendo, ¿no? Pero sería el máximo tonelaje que puede dar un sistema de aire acondicionado. Eh, sí, déjalo ahí, porque generalmente todos, comercialmente hablando, todos reportan en la máxima capacidad de enfriamiento. O sea, no meten la conversión, pues es marketing. Ok, ahí chéquelo, ¿no? No vaya a ser que eso lo tenga mal. Recuérdense que la refrigeración ocurre en sistemas de aire acondicionado, ocurre en el evaporador. El condensador es el abanico, ¿no? El abanico que tiene que enfriar por fuera las cosas. Entonces sí, chequen ese pequeñito detalle. Vamos a por lo menos analizar el siguiente ejercicio. Déjame lo pongo en lo que se acaba la clase porque tengo que respetar los tiempos. Esta también es una planta que no aprovecha como tal combustibles fósiles, pero aprovecha la energía del subsuelo, ¿no? Similar a las que tenemos aquí en Cerro Prieto. No sé si han ido ustedes a Cerro Prieto, pero algo así se tiene aquí en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos una central de generación de energía eléctrica binaria y esta utiliza agua geotérmica a 160 grados centígrados como la fuente de calentamiento. El ciclo termodinámico de operación es un ciclo Rankine con isobutano como fluido de trabajo. Aquí la diferencia es de que no usa ni agua, no usa ni refrigerante de R134A, usa isobutano. Y les hago un paréntesis aquí, la verdad es de que DWSIM como que tiene broncas, o no sé si es mi instalación, para poder modelar bien el isobutano. Me generó muchos bugs. Me acuerdo que cuando hice esta parte de la clase me generó muchos bugs, entonces espero que no les pase a ustedes. Total, cierro paréntesis, ¿no? El calor transferido al proceso se realiza mediante un intercambiador de calor en donde el agua en fase líquida entra a 160 grados, como ya nos acaba de mencionar, a una razón de 555.9. Entonces, dos notas. El agua entra como fase líquida en un intercambiador de calor. Entonces, este va a ser el reboiler, ¿no? Si el calor que se suministra en un ciclo de potencia es en un reboiler, entonces aquí el calor que se suministra, pues el reboiler es un intercambiador de calor, ¿no? Que va a hacer calentamiento del isobutano por agua a 100 grados, 160 grados centígrados. Entonces el isobutano entra a la turbina con una eficiencia del 90%. Entonces vamos a meter otra vez el concepto de eficiencia isentrópica con un flujo de 305.6 kilogramos segundo a temperatura de 147 centígrados y 3.25 megapascales. Entonces nos da los 2 grados de libertad, temperatura y presión. Al salir de la turbina tiene una presión de 410 kilopascales. Vemos que la caída de presión es muy grande, de 3.25 a 410, pues sí es bastante, ¿no? El fluido de trabajo después sale del condensador a punto de burbuja para ser bombeado a la presión del intercambiador de calor, que sería pues 3.25 megapascales. Debemos de simular la planta de generación eléctrica y obtener la capacidad de generación eléctrica. Ok, entonces pues ya saben la historia, ¿no? Vamos a hacerlo en TWC. No quiero guardar nada. Y acá tengo otro. Voy a cerrar esto también. Entonces el isobutano se escribe como se escribe, nomás que le van a cambiar la O del final por una E. Entonces van a tener agua. Y isobutane. Aquí está, isobutano. Y modelo de solución Penrose. Sistemas de unidades, pues ahí pueden hacer un sistema de unidades custom
les sugeriría que lo hagan para que se eviten tener que cambiar las unidades cada vez que las ingresamos, ¿no? Entonces, miren, yo creo que nada más alcanzamos a modelar la pura turbina. Entonces vamos a poner la turbina. Y a ver, ponte. Cuando yo pongo aquí la corriente esta, yo empiezo a tener problemas. Se me pone muy mal de WSIM. No sé por qué. Y espero que no les pase a ustedes. Cuando ponen puro isobutano, se empieza a poner mal. Es 3.25 megapascales. La presión de salida es 410 kilopascales, que es 0.41 megapascales, ¿no? Entonces ahorita anda bien, anda jugando bien. La compresión de la turbina, la eficiencia es del 90%. Entonces parece que se me arregló el bug. Es que lo actualicé en la semana. Entonces creo que sí se arregló. Ok, sí se modeló bien la expansión de la turbina. Perfecto, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí para dedicarle el tiempo que es porque tiene ahí un truco este ejercicio. Creo que lo vamos a ver en la siguiente clase.